Fisiología renal. Creo que ahora ingresaron más que los otros, pues mi nombre es Jonathan Chino Suntura y pues voy a dar el repaso de fisiología renal como tal, ¿ya? Y ya creo con eso. Ya. Fisiología renal, muchachos. Dentro de la fisiología renal, ustedes saben que lo que vamos a ver son las funciones como tal de este. Y dentro de esas tienen muchas, diversas diría yo, muchísimas. Y es por eso que nosotros las podemos agrupar en estas, funciones endocrinas, reguladoras y excretoras, ¿ya? Esto como tal va a ser una así a rasgos generales, vamos a hablar de cada una de estas funciones. Dentro de las funciones endocrinas, la síntesis de renina, que va a ser una hormona sintetizada por las células yuxtaglomerulares, deben un rato al último y de ahí ya nomás. ¿No? Okay. Ya, de ahí ya nomás. Ya. Dentro de las funciones endocrinas, como les mencionaba, teníamos lo que era la síntesis de renina, síntesis de eritropoyetina, y no es como tal la síntesis de la vitamina D activa, sino que es la activación de la vitamina D. Ahora se lo voy a explicar mejor, pero den un momento. Primero la renina. La renina es sintetizada por las células yuxtaglomerulares, ya que se ubican en el riñón, porque estamos hablando de fisiología renal, ya. Estas células son específicas, ¿no?, del aparato yuxtaglomerular, pero lo vamos a ver después. Esta como tal va a tener la función de regular la presión arterial, y eso va a ser a largo plazo, a corto y largo plazo, ¿no?, pero principalmente a largo plazo. ¿Ya? Luego tenemos la eritropoyetina. La eritropoyetina, como ya vieron anteriormente, creo que les explicaron, ¿ya? Esta pues va a ser la que induce a la formación de nuevos eritrocitos, ¿no ven? Esto para compensar como tal la hipoxia. Su principal estímulo para la formación de eritropoyetina va a ser la hipoxia. Recuerden eso, la hipoxia. Y de la renina, su principal estímulo va a ser la disminución de las concentraciones de cloruro de sodio. Entonces, el estímulo para la síntesis de renina, disminución de las concentraciones de cloruro de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. De la eritropoyetina es la hipoxia. Y esta de acá, la que les decía, ¿no ve? La síntesis no es una síntesis, sino es la activación de la vitamina D, ¿ya? Tiene todo un proceso, pero vamos a hablar de los últimos dos pasos, que es que la vitamina D tiene su forma inactiva, que va a ser la 25-hidroxicolecalciferol, ¿ya? Pero esta se va a activar. ¿En dónde? En el riñón. Es ahí que se activa. ¿Gracias a qué? A la 1-alfa hidroxilasa. Esa enzima es quien activa como tal a la vitamina D. ¿Y esta vitamina en qué se convierte? En su forma activa. ¿Cuál es? La 1,25 dihidroxicolecalciferol. Recuerden eso. Eso, si no me recuerdo, sí entra. Por eso lo puse acá. Entonces, ustedes ya saben que dentro de la función endocrina sintetiza renina, eritropoyetina, luego, por si acaso, la eritropoyetina es sintetizada por las células intersticiales peritubulares. Esta de acá, entonces recuerden, renina es células yuxtaglomerulares. Eritropoyetina va a ser las células intersticiales peritubulares. Y la vitamina, la activación de la vitamina D como tal, va a ser en el túbulo contorneado proximal, por las células, esas células que conforman el túbulo contorneado proximal, van a ser las que van a contener esta enzima, que es la 1-alfa hidroxilasa, quien activa la vitamina D de su forma inactiva, que es 25-hidroxicolecalciferol, a su forma activa, que es 1,25 dihidroxicolecalciferol, ¿ya? Otras funciones son reguladoras. Dentro de estas, todas estas de acá se correlacionan los volúmenes con los solutos, el soluto con agua. Recuerden que principalmente en esto del solutos y agua está relacionado el sodio. Casi siempre van juntos los volúmenes, la osmolaridad y el equilibrio ácido-base. Participa en esto. Luego, dentro de sus funciones, vamos a tener su función excretora, que va a excretar metabolitos. ¿Cuáles son los metabolitos? Estos de acá se los puse porque posiblemente les pregunten en algunos exámenes pasados si entró, más que todo está de acá, que el metabolito como tal de los aminoácidos va a ser la urea, de la creatina muscular, la creatinina, de los ácidos nucleicos, el ácido úrico, y de la hemoglobina, la bilirrubina, ¿no? Bueno, aquí está como tal lo que les decía de la eritropoyetina, ¿no? Su estímulo principal es la hipoxia. El riñón es muy sensible a esto, capta eso,
forma el factor inducido por hipoxia, libera la eritropoyetina, estimula las células, muy bien, intersticiales peritubulares del riñón para que sinteticen eritropoyetina. Esta como tal se va a la médula ósea, estimula la síntesis de nuevos eritrocitos y pues como tal lo que se produce es la normoxia. Y esto de acá es toda la síntesis de la vitamina. Lo que yo les dije fue estos pasos de acá, la 25-dihidroxicolecalciferol y la forma activa que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa. Continuando, hablamos un poco de anatomía. Aunque no lo crean, preguntaron esto de acá, pero ahorita vemos. Dentro de la anatomía vamos a tener su longitud, ancho y espesor. ¿Recuerdan eso de 3-3-3? O sea, primero es 3, luego es 6 y luego le aumentas. O sea, es como que primero 3, 3 más 3, 6, 6, 6 más 6, 12. Así, ¿no ve? Longitud 12, ancho 6 y espesor 3. Su peso, esto no lo preguntan tanto, pero por si acaso es como un repaso. Su distribución es laterales a la columna vertebral y esta va a ser T12 a L3, regiones, pues como vamos a ver más adelante, que si hacemos un corte vamos a ver diferentes estructuras en este, ¿ya? Pero algo que nos interesa saber es esto, que esto igual fue pregunta de parcial. ¿Cuál de los riñones se encuentra levemente inferior al otro? Es el derecho, ya saben que acá se encuentra como tal de otro color. El hígado, y entonces este hace que haya una inclinación como tal de este, ¿no? Por eso que este se encuentra levemente más bajo que este, que el izquierdo, ¿no? También tiene capas que lo van a recubrir. Recordemos que este riñón va a tener una cápsula renal, una cápsula adiposa y una fascia renal, ¿no? Continuando. Ahora, si hacemos un corte a nivel de este riñón, ¿qué vamos a encontrar? Esto de acá, todo esto de acá. ¿Ya? Esto no preguntaron, pero vamos a repasarlo un poco. Lo más externo es la cápsula renal. Luego de eso podemos dividirlo en regiones. Esta de acá, todo esto que va a ser todo esto de acá, que va a ser la médula, y todo esto de acá que está arriba va a ser la corteza. Corteza, médula, y todo lo que está acá va a ser el seno renal, ¿ya? Entonces lo podemos dividir en grandes componentes, que va a ser todo esto de acá de la periferia, la corteza, todo lo que está acá dentro, la médula, e internamente el seno renal, ¿ya? Esta médula la podemos dividir en externa e interna, eso es como un dato nomás. Ahora, el seno renal va a estar conformado por los cálices menores, que van a ser estos, que desembocan en los cálices mayores, y estos como tal van a conformar lo que es el seno renal, ¿ya? Luego este seno renal, pues se continúa con el uréter, ¿no? A este espacio, como ven, esta pequeña abertura, esta pequeña abertura va a ser el ilio. Este ilio de acá, muchachos. Ilio. Bien, por aquí pasan todas las estructuras. Es más que todo un repaso de un poco de anato, ¿no? Bueno, y de este seno renal desemboca en el uréter. Del uréter se va a la vejiga y de la vejiga a la uretra. Un dato curioso, igual que entró en el examen, era el color de la orina, porque en este lado, introduciéndolo ya acá, es la urobilina. Ya, continuemos. Vámonos con la parte de irrigación. Como tal, a ver, imagen, ya. De la aorta van a nacer ramas que van a ser las renales, ¿no ves? Las arterias renales. ¿Qué es lo que nos interesa? Estas de acá van a dar como tal irrigación al riñón, pero tenemos que saber todo su trayecto de estas, que lo vamos a ver acá, ya. Esta es la arteria renal. Algo que me olvidaba decirles era de estas, las pirámides renales, ¿no? Recuerden que estas son las pirámides renales y aquí tenemos las columnas, ¿ya? Estas columnas. Y cuando tenemos la mitad de esta columna con esta pirámide, es un lóbulo, ¿no? Un lóbulo. Y ahora, en esta superficie acá de la corteza, tenemos como nefronas, y estas nefronas, así, por así decirlo, una nefrona acá, van a ser lobulillos. Ya, lobulillos, y aquí teníamos lóbulos. Eso nos va a servir a entender esto de la irrigación, ¿ya? Primero empezamos con la arteria renal. Esta arteria renal va a tener segmentos, ¿no? Se va a dividir, se va a segmentar, arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias van a introducirse, como podemos ver acá, miren, entre los lobulillos, perdón, los lóbulos, entre los lóbulos. Entonces su nombre será interlobular, ¿ya? Interlobular. Ahora, estas de acá, como pueden ver,
se van y rodean como tal la base de las pirámides. Al rodear, más o menos adquieren esta forma de acá, ¿no? Esto tal vez ya lo están recordando por Anato, que es como una forma de arco, ¿no? Es por eso que se las denomina arciformes, forma de arco, o arcuatas. Entonces tenemos la arteria renal, segmentarias interlobulares y arcuatas, o arqueadas, ¿ya? Luego tenemos las interlobulares, que estas se van a ir más que todo a la distribución de cada una de las nefronas, ¿ya? Y esto era pregunta. Las arterias y estas interlobulares van a dar origen a las arteriolas aferentes. Y esto es lo que igual preguntaron en el examen, que decía, ¿no? ¿Cuál de las siguientes da rama, por así decirlo, o da origen a las arteriolas aferentes? Y eran las interlobulares. Si se dan cuenta, todo se correlaciona. Luego estas, como podemos ver acá, las aferentes, muy bien, van a formar como tal los capilares glomerulares, que va a ser acá. Y de esta, pues como tal viene una aferencia, tiene que tener una aferencia. Esta eferencia pues va a ser la arteriola eferente. Muy bien, esa arteriola eferente pues continúa su recorrido rodeando como tal a estos túbulos, todo esto de acá, que primero lo vamos a ver acá. Muy bien, ¿dónde está? Esta de acá. Estos túbulos, muy bien, introduciendo como tal las nefronas recuerden que vamos a tener corticales y yuxtaglomerulares, ¿ya? Yuxtamedulares, perdón. Estas de acá, cada una va a tener una irrigación distinta. Y algo característico son los túbulos que se encuentran acá. Estos de acá. Si se dan cuenta, las corticales son más pequeños y en estas son más largas. Es así que cuando hablamos de estas, de las corticales, va a ser capilares peritubulares, o sea, alrededor de los túbulos, mientras que cuando hablamos de las yuxtamedulares, vamos a hablar que forma los vasos rectos. ¿Por qué? Porque como son tan largos, miren esta asa, es muy larga. Entonces, como al ser tan larga, estos pues se expanden, por así decirlo, y forman unos vasos que son los vasos rectos. Entonces, y eso también entra en el examen, por eso les digo. O sea, el modo de que les voy explicando, les voy dando preguntas que sí entraron. Por si acaso, todo lo que está con redondito es algunas preguntas de examen que habían entrado y por eso se las puse. Luego se las voy a pasar las diapositivas para que puedan leer y todo eso. Ya, entonces volviendo atrás, les decía, teníamos las arteriolas interlobulares, dan las arteriola aferente, forman los capilares glomerulares, que van a ser estos, luego tiene que salir arteriola eferente. Ahora, esa arteriola eferente, muy bien, en la nefrona en la nefrona cortical va a formar los capilares peritubulares, mientras que en la otra, que va a ser la yuxtamedular, va a formar los vasos rectos. Luego de todo eso, vuelve por los capilares, las venas interlobulares. Muy bien, entonces, acá vamos a poner, borremos, pero todo vuelve de lo mismo. Y en el mismo orden, pero de manera inversa. Muy bien, entonces aquí tenemos las venas interlobulares, luego va a formar las venas arcuatas o arqueadas, y luego se va a interlobulares, luego directamente se va a la vena renal. ¿Ya? Estos de acá, los que les puse, como les decía, esto de las arterias interlobulares que forman, que dan o como tal, dan lugar a las aferentes, entran al examen, y también esta de acá, que eran los capilares peritubulares. Ya, eso. Ahora sí, volvamos a esto como tal. ¿Cuáles son las funciones de cada una? A grosso modo, las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares, vamos a hablar primero de estas. Estas de acá tienen la función de la regulación y la excreción, o sea, regulan, más que todo están en la absorción y excreción, ¿no ven? Absorben todos los nutrientes, no nutrientes, perdón, todos los electrolitos, sodio, potasio, calcio, todos ellos lo absorben, regulan, que no hayan excesos, que se deba eliminar lo que se debe eliminar y todo eso. Mientras que estas tienen una función especial, más que todo en la concentración y la dilución de la orina. Muy bien. Y estos van a participar en algo, que es el sistema multiplicador de contracorriente. Muy bien. Y eso era pregunta igual. ¿Dónde se produce el sistema multiplicador de contracorriente?
Si lo ponemos en la pregunta a nefronas, serían las nefronas yuxtamedulares. Si la ponemos en estructura, en qué estructura se encuentra, sería en el asa de Henle. Recuerden eso. ¿Ya? Y esto principalmente va a estar dado por la urea, ¿no? Y algo también cabe recalcar que la osmolaridad en toda la médula va a ser mayor, más que todo en la interna. Y esa osmolaridad va a estar dada principalmente por la urea. ¿Ya? Eso. Ahora sí, sigamos. En realidad, ahora recién... me olvidaba decirles esto. La inervación, muchachos, eso de la inervación. La inervación tiene inervación simpática. Sin embargo, ¿tiene inervación parasimpática? Eso es algo que no sé si en sus teóricas les habrán dado que sí o que no, pero según lo que busqué, si tiene inervación simpática, sí, sí la tiene. Parasimpática, algunos te mencionan que sí la tiene y otros te dicen que no la tiene. ¿Ya? Así que esto téngalo en cuenta. Si no mal recuerdo, en un examen pasado decía igual que sí tiene y que no tenía parasimpática. Pero tal vez en esta ocasión los doctores o el doctor que les dio la teórica les dijo que sí tiene, entonces ustedes básense 100% en lo que les dijeron en las teóricas, muchachos. El parcial es netamente de las teóricas. Los doctores que dan las teóricas son los que hacen las preguntas. Así que eso, pero recuerden eso. Inervación 100% simpática, sí. Parasimpática, dudoso. Algunos te dicen que no. La mayoría te dice que no. Pocos te dicen que sí tiene parasimpática. Pero la mayoría te dice que es simpática, no parasimpática. Continuando. A ver, ahora sí, esperamos un rato. El otro. Ya, sigamos. Ahora sí, las nefronas, ¿cómo están conformadas y cuál es el número de cada una? Estas nefronas pues van a ser la unidad anatómica y funcional del riñón y estas van a ser de 800.000 a 1.000.000. Una característica es que estas no se regeneran, ya, no se regeneran. Ahora, ¿cómo están conformadas? Estas van a estar conformadas por un glomérulo y un sistema tubular. En esta parte también sería el corpúsculo renal y el sistema tubular, más que todo, ¿ya? Así que ténganlo en cuenta esto. El corpúsculo renal que va a estar conformado por la cápsula de Bowman y los glomérulos, el conglomerado como tal, ¿no? Y todo el sistema tubular, que va a ser este. Este va a ser mi glomérulo, o junto con la cápsula de Bowman formaría lo que es el corpúsculo renal y todo el sistema tubular. Dentro de este sistema tubular encontraremos el túbulo contorneado proximal, porque está próximo al glomérulo. Luego el asa de Henle. Esta asa de Henle se divide en tres segmentos, uno descendente, uno ascendente delgado y uno ascendente grueso. Luego el túbulo contorneado distal y luego el túbulo conector, luego el túbulo cortical y este se divide colector cortical y colector medular, hasta dar finalmente con el conducto colector, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me interesa saber como tal de todo esto? Porque no creo que se los pregunten. No, no. Ahora, ya. Esta conformación, ustedes recordarán que todo esto, miren, es la cápsula de Bowman. Esta cápsula con... ¿Dónde está la otra? Ya, esta de acá. Esta cápsula de Bowman, todo este sistema tubular, da lugar, miren, si se dan cuenta acá, a esta cápsula, que es así, ¿no ven? Como si estuviera comiendo, como un Pac-Man, ¿no ven? Como si estuviera comiendo. Y pues esta cápsula va a tener dos paredes, una parietal, así como la pleura, muchachos. Recuerden que la pleura tenía una capa parietal y una visceral, lo mismo pasa acá. Esta cápsula va a tener una capa parietal, que como tal conforma las paredes, y una capa visceral que va a estar en contacto como tal con el glomérulo. Pues resulta que este epitelio como tal de todo este sistema tubular, miren cómo se encuentra acá, que forma la capa parietal, al tener contacto con el glomérulo, forma la capa visceral. Y esta capa visceral es la que, por así decirlo, se diferencia en los podocitos. Muy bien. Entonces sigue siendo parte de este tipo de epitelio, pero es como que más especializado y forma la capa visceral. Pero en este caso ya se denominan podocitos. ¿Recuerdan eso? Podocitos. Claro, aquí podemos ver con mayor detalle la arteriola aferente, quien lleva sangre, la eferente, quien, por así decirlo, elimina, bueno, da continuidad, ¿no? Pero ya no es, la sangre ya no ingresa como tal, ya sale. Ahora,
Algo que en esta podemos observar también es la mácula densa. La mácula densa van a ser células especializadas. Y es aquí también otro que no sé cómo las habrán dado en su teórica, pero algunos te mencionan que la mácula densa se encuentra en la parte distal de la rama ascendente del asa de Henle. Sin embargo, otros te dicen que es en la parte proximal del túbulo contorneado distal o en el inicio. Les repito, mucho depende del doctor que les haya dado la teo y que les haya dicho, ¿no? Así que ténganlo en cuenta, porque algunos lo toman como esto, rama ascendente delgada, la porción final, por así decirlo. Sin embargo, otros dicen que es la porción inicial del túbulo contorneado distal. Ténganlo eso en cuenta, así que ya saben, tengan eso en cuenta. Pero si el doctor que les dio dijo rama ascendente, tómenlo eso 100%. Continuando. Ahora sí. Esto es como que más detalle, ¿no? El aparato juxtaglomeralar, ¿cómo está conformado? Tenemos mácula densa, que son células especializadas. Miren, y acá incluso en la misma gráfica te pone que ya es el túbulo contorneado distal. Luego tenemos células juxtaglomerulares, que en este caso son células musculares del músculo liso especializadas y principalmente es de la arteriola aferente. En esta gráfica también se puede ver que es del eferente. Y eso también, no lo quiero confundir, ¿no? Pero lo principal es que lo tomen en cuenta. La mácula densa, que son células especializadas, muy bien, que pueden estar en el túbulo contorneado distal en la porción inicial o en la porción gruesa ascendente del asa de Henle, en la porción final como tal de esa, y también conforman las células juxtaglomerulares, muy bien, que son células musculares lisas especializadas, ¿ya? Son especializadas y estas son las que sintetizan la renina. La mácula densa, estas de acá, estas células especializadas, van a ser las que captan, como les decía anteriormente, estas son especializadas en captan las concentraciones de eh, cloruro de sodio. Muy bien, captan si hay mucho cloruro de sodio o hay poco, ¿ya? Estas captan, las células juxtaglomerulares son las que sintetizan la renina, y aquí le falta. Aquí tendrían que estar las células, estas células que se encuentran, estas células que son las células mesangiales, ¿ya? Así que eso ténganlo en cuenta igual. En realidad en alguna teórica decía que era esto, la arteriola aferente, muy bien, la eferente y la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, la porción distal, como les mencionaba anteriormente. Esos conformaban. Sin embargo, como pueden ver en esta gráfica, que es de otro libro, podemos ver que el aparato juxtaglomerular está conformado por la mácula densa, las células juxtaglomerulares que les decían que eran células especializadas de músculo liso, que están acá, que les decía que eran de la arteriola aferente y no del eferente, miren como podemos ver acá, y las células mesangiales extraglomerulares, ¿ya? Esos tres conformarían. Pero tengan en cuenta lo que dijo el doctor en las teóricas. Ahora, esto como tal, la mácula densa, muy bien, también al ver que hay una concentración de cloruro de sodio, puede que esté aumentada o disminuida. Recuerden que las concentraciones de esto principalmente nos van a dar lo que es la osmolaridad. De un rato, vamos a aceptar. Aquí uno, aquí dos. ¿Ya? Entonces, les decía que este va a ser el encargado de ver, o sea, detectar las concentraciones de cloruro de sodio. Y esta también puede responder si hay muchas concentraciones o pocas concentraciones como tal. Si hay muchas concentraciones, será hiperosmótica, todo el líquido que se encontraría acá, ¿no? Y eso nos induciría a la síntesis o a la secreción de adenosina. Y esta va a ocasionar que hay una vasoconstricción de la arteriola aferente. Sin embargo, si en caso hay el líquido que se encuentra ahí, sería hiposmótico, o sea, bajas concentraciones de cloruro de sodio, en otras palabras, sintetizaría la renina
y lo que ocasionaría es que hay una vasoconstricción, pero a nivel de la arteriola eferente. Muy bien, ahora vamos a ver todo eso, ¿ya? Y bueno, eso sería. Ahora, viendo también las otras partes, también tenemos aquí, esos son los que conforman como tal el aparato. Y yo me quedaría con esos, muchachos, no con el otro. Pero, como les digo, depende de lo que dijo el doctor en las teóricas. Ahora sí, dentro de esto también tenemos unas células, que eran las células, no, no son estas, son, por acá están, estas pequeñas, que son las células de sostén, y lo que van a, células de sostén, o también son las células mesangiales intraglomerulares, ¿no? Tenemos intraglomerulares y extraglomerulares, ¿ya? Pero estas de acá como tal van a sintetizar lo que es el mesangio, que va a ser como un pegamento para que todo se mantenga unido, ¿ya? Estas también células mesangiales tienen la capacidad de fagocitar, también forman parte del sistema inmune. En otras palabras, menciona que serían como macrófagos que se encontrarían acá. Y eso es como una antesala para diferente tipo de patologías que van a ver más adelante. Así que tengan en cuenta eso, su capacidad de estas células. Ya, continuando muchachos con esto, continuando. Vámonos al flujo sanguíneo. Ya sabemos todas las estructuras, dando un repaso grande. Ya sabemos la anatomía de estos, características que no tenemos que olvidarnos, es que el riñón derecho va a ser ligeramente menor que el izquierdo. Algo también que toda la conformación de esto, tenemos la cápsula renal, todo lo que es la corteza, médula, el seno renal, todo un hilo, sus diferentes estructuras, todo esto por favor no se olviden, la arteria renal da lo que son las arterias segmentarias, estas arterias segmentarias dan las interlobulares, luego las arqueadas, luego las interlobulares, que esas nos van a dar a lo que son las arteriolas aferentes encontradas acá, forma como tal los capilares glomerulares, pasa y luego da las eferentes, y estas eferentes, de acuerdo a la nefrona, si es cortical o yuxtamedular, dará distintos tipos de vasos, que serían en este caso los capilares peritubulares a nivel de la nefrona cortical y estos de acá, los capilares, bueno, los vasos rectos a nivel de la nefrona yuxtamedular. A ver, continuamos con esto. Y luego de eso regresa como tal, formando las venas interlobulares, y luego las venas arqueadas, ¿no? Como vamos a ver acá, estas venas arqueadas, y luego las interlobulares, y luego finalmente dando origen a la vena renal. Les decía, la distribución como tal de cada una de estas nefronas, tenemos que el 85% se encuentran a nivel de la corteza, el 15% son yuxtamedulares. Y aquí está como un resumen para que directamente lo repasen luego. ¿Qué va a ser? Corticales, directo. Capilares peritubulares. Función, reabsorción y secreción. Yuxtamedulares, vasos rectos. ¿Cuál es su función? Concentración de orina. Muy bien, eso. Ya les decía acá todo lo que es el sistema el aparato yuxtaglomerular. Y bueno, este esquema es muy interesante. Creo que sí entró, la verdad. Si hay una disminución de la presión arterial, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Hay una disminución como tal de la presión hidrostática glomerular. Eso lo que ocasiona es que hay una disminución del filtrado glomerular, una reducción. Eso, como les decía, si hay una reducción, ¿qué es lo que pasa con esta mácula densa que capta si hay mucha concentración de cloruro de sodio o hay poca? Si está llegando menos flujo, o sea, perdón, si el filtrado como tal es menor, ¿qué es lo que va a pasar? Va a captar menores concentraciones de cloruro de sodio. Si capta menores concentraciones de cloruro de sodio, ¿qué va a hacer? ¿Qué acciones va a tomar esta mácula densa? Dos. Una, va a hacer que haya una contracción de las arteriola aferente. Muy bien, eso es lo primero que va a hacer. Y luego podemos también hacer que haya un aumento de la síntesis, de renina, activando como tal todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Renina, lo que va a activar la angiotensina. Luego de eso, como finalmente nos va a dar lo mismo, que es acá. Pero en este caso, miren, va a ser la eferente. O sea, va a haber una resistencia y un aumento de la resistencia de la arteriola eferente. En este caso era disminución, perdón, me equivoco. ¿Ya? Y estos sistemas, como ustedes recordarán, son de retroalimentación negativa más que todo, ¿no? ¿Por qué? Porque este estímulo principal da una serie de procesos que van a disminuir como tal este estímulo. Eso era negativo. Si aumentase sería retroalimentación positiva, pero eso es, no sé.
Ya aquí mencionamos esto y finalmente nos vamos a esto. Ya, vamos hablando un poco de esto y luego vamos a darnos unos 10 minutos, porque si no, nos va a dar. Ya. Esto del flujo sanguíneo. ¿Cómo es eso del flujo sanguíneo? Pregunta igual de examen. El flujo sanguíneo a nivel renal les pueden poner como 20 a 25%, incluso 22% hay, muchachos. Así que corresponde al 20 a 25% del gasto cardíaco. Recuerden eso. Ahora, eso le pueden poner el parcial. Ahora, la distribución como tal de este flujo que llega hacia los riñones va a ser de un 90% se va a la corteza, 10% a la médula externa renal y luego del 1 al 2% a todo lo demás. ¿Ya? Recuerden que esta de acá del 90% era la que era, más que todo, estaba en la relación de la reabsorción y secreción, mientras esta de acá, que era el 10%, era del sistema multiplicador de contracorriente. ¿Ya? Eso, muchachos, eso tengan en cuenta. Otra fórmula que podemos ver es, si bien ya sabemos cuánto de sangre viene acá a nuestros queridos riñones, ya sabemos cuánto les llega. Ahora, de toda esa sangre, muy bien, recuerden que se divide en elementos formes y plasma, ¿no ven? Ahora, nosotros queremos saber, esta fórmula nos ayuda a calcular dos cosas, ¿no? El flujo sanguíneo renal, específicamente cuánto. Ahora, por despeje, ya saben que podemos calcular también el flujo plasmático renal. Pero esta fórmula, ¿qué nos dice? El flujo sanguíneo renal es igual al flujo plasmático renal dividido entre 1 menos hematocrito. Esto en algún examen ha entrado, pero ha sido muy raro. Pero esto también ténganlo en cuenta. ¿Qué tal si les dan, ¿no? Un paciente de 45 años, tiene un flujo plasmático de tantos y tiene un hematocrito de, qué sé yo, 50? Calcula el flujo sanguíneo renal y ustedes calculan. O les puede dar el flujo sanguíneo renal y les dan el hematocrito y les piden calcular el flujo plasmático renal. Simplemente hacen un despeje, ¿no? Ya en esta de aquí sí tengo, esta no tengo y todo esto lo mando a multiplicar, ¿no? Es despejes matemáticas. ¿Ya? En este caso, muy bien, sabemos que esta sería la fórmula como tal, si quieren calcularlo y si les dan como tal en los ejercicios. Recuerden que el 25% del gasto cardíaco corresponde a 1250 ml en un minuto. Esa es la cantidad de sangre que le va a llegar al riñón en un minuto. Ahora, para calcularlo en los ejercicios como tal o en los libros, directamente lo toman como, ya tenemos un flujo plasmático, si se dan cuenta aquí en la gráfica, y el hematocrito por lo general lo toman 50, ¿ya? Es 45, pero lo toman como 0.50 el hematocrito, ¿ya? Ustedes ya saben sus valores normales, pero lo toman como 50, ¿ya? Y esto nos da como tal el flujo sanguíneo renal en 1250 ml minuto. Eso es lo que llega. Ahora, una prueba que nosotros podemos hacer para medir el flujo plasmático renal es esta de acá, del ácido paraminohipúrico. Este de acá, y también ha sido pregunta de examen, por eso lo subrayé, del ácido paraminohipúrico, se filtra, o sea, recuerden eso, que ahora lo vamos a ver las funciones de tubulares, va a ser filtración, o sea, de todos estos glóbulos, cuando pasan hacia el espacio de Bowman, va a ser la filtración. La absorción va a ser que ese filtrado que se encuentra acá pueda ser absorbido, ¿no? Hacia los capilares peritubulares. Principalmente, recuerden, los capilares peritubulares, nefrona cortical. O que se vayan como tal a los vasos rectos y de ahí sean absorbidos igual. Entonces, absorción, ya saben, todo este filtrado hacia los capilares. Secreción, que va a ser desde los capilares hacia la luz tubular, y excreción ya es todo lo que se encuentra en la luz tubular hacia el medio externo. ¿Ya? Ahora sí, volviendo como tal a esto de acá, a lo que les mencionaba del ácido paraminohipúrico. Este ácido paraminohipúrico tiene la capacidad, ¿se filtra? Sí, o sea, pasa al espacio de Bowman, claro que sí, normal, pero no se segrega ni se absorbe. O sea, se filtra, no lo puedo absorber, tampoco lo puedo secretar, ¿ya? Y es por eso que se utiliza como tal, como nos ayuda a medir el flujo plasmático renal. Plasmático renal, recuerden eso, plasmático renal, ¿ya?
Eso. Ahora sí, ya sabemos cuánto es el flujo plasmático renal, ya sabemos quién mide o quién nos ayuda a medir el flujo plasmático renal. Ahora tenemos que saber por dónde pasa, ¿no? Ya sabemos toda la distribución, cuánto de sangre le llega, de esa sangre cuánto es en realidad que va a ser filtrada o no. Bueno, aún no hemos dicho eso, pero recuerden, ¿por qué se hace esta diferenciación de flujo plasmático y todo eso? Porque recuerden que este hematocrito, pues si bien la sangre se divide en plasma y hematocrito, el hematocrito pues no va a pasar por acá, porque son moléculas muy grandes, son células, son grandes, no van a pasar. Lo que va a pasar es el plasma, y es por eso que el plasma es el que nos interesa. Entonces, el flujo plasmático renal es lo que sí nos interesa. ¿Ya? Ahora tenemos que saber, ya sabemos qué cantidad llega del flujo plasmático renal. El siguiente paso es saber qué es lo que van a atravesar para que se pueda dar como tal la filtración, ¿no ve? Entonces tienen que atravesar la membrana capilar glomerular y esta a su vez está conformada ¿por qué? Por un epitelio, una membrana basal y un endotelio. Recuerden que este endotelio es fenestrado, tiene fenestras, o sea, miren como pequeños poros que van a ser de 500 a 600 Armstrong. ¿Ya? Recuerden eso. Y en esta lo podemos ver mejor, en esta gráfica. Esta de acá, todo esto sería, estas de acá, perdón, estas, el epitelio, conformado por los podocitos. Muy bien. Luego tenemos la membrana glomerular, que sería esta, todo esto de rojo, que a su vez se divide en tres, ¿no ve? Tres capas, una rara interna, una densa y una rara externa, todas estas. Muy bien. Y finalmente al otro lado, perdón, aquí serían los podocitos. Estas de acá, ¿ya? Estas de acá serían los podocitos, ¿ya? Y eso, muchachos. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa también saber? Los factores que van a influir como tal para que haya una adecuada filtración. Dentro de esos factores vamos a encontrar la carga, porque si pueden observar en esta gráfica, generalmente tiene cargas negativas. Son cargas negativas los que tiene. Entonces, un determinante igual va a ser la carga. Si tengo cargas negativas igual, estas se van a repeler. Si son positivas, van a pasar más fácil. Entonces, negativo con negativo se van a repeler. Mientras si son cargas distintas, se van a atraer. Recuerden eso. El tamaño de las moléculas. Recuerden que cada uno de estos, muy bien, estos poros, miren aquí podemos ver los espacios que se encuentran entre el epitelio y los podocitos y acá en el endotelio. Tienen diámetros distintos, muy bien, y de acuerdo a eso, si una molécula es mayor, como por ejemplo, qué sé yo, aquí tenemos un eritrocito, no va a poder pasar de acuerdo a su tamaño. Sin embargo, si es más pequeña, sí puede pasar. Otro también determinante es el peso y la flexibilidad como tal de esto. Esto tenganlo en cuenta igual, por favor. ¿Ya? Ahora, pero ¿cuáles son los determinantes, por así decirlo, específicos? O sea, ¿qué en realidad determina que sí haya filtración o que no haya filtración? Es esto. La presión de filtración neta y el coeficiente glomerular este de acá. ¿Ya? Esos de ahí son los que determinan en realidad la filtración como tal. Los factores van a ser estos y los determinantes van a ser estos. Y para eso vamos a hablar sobre esto, que era el equilibrio de Starling. En síntesis, hace referencia al movimiento de líquidos, ¿no? Recuerden que de los tenemos vasos para que haya un movimiento adecuado, vasos, un espacio intersticial y unas células. Aquí es el espacio intravascular, todo el líquido intravascular, líquido intersticial, todo lo que esté fuera de las células y fuera de los vasos, es el espacio, el líquido intersticial, y todo lo que esté dentro de las células va a ser el líquido intracelular. ¿Ya? Resulta que para que haya un adecuado, por así, movimiento de líquidos, esto es el de la célula pasa al líquido intersticial. De los vasos tiene que pasar al líquido intersticial. Y este de acá, si se dan cuenta, del líquido intersticial tiene que ser drenado a través de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a ser los que van a drenar como tal las acumulaciones, lo que haya acá, el líquido que se, por así decirlo, se ha expulsado tanto de la célula y de los vasos. ¿Por qué? Tiene que ser drenado sí o sí. ¿Por qué? Porque si no se acumularía aquí y causaría lo que es edema. Recuerden que edema, hay dos tipos de edema que se mencionan, pero el que más se utiliza es el extracelular.
Hay un edema intracelular, o sea que las células mismas acumulan muchas cantidades de agua, y el extracelular que va a ser afuera, ¿no? Todo acá. Por lo general, cuando se habla de edema es el extracelular, casi no se refiere tanto al intracelular. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, borramos. Eso. Entonces, hay fuerzas que determinan como tal esto, ¿no? Dentro de esas fuerzas tenemos acá agua, hidrostática, y otra fuerza que va a ser la coloidosmótica, que es dada por las proteínas, ¿no? En conclusión, todas estas fuerzas van a hacer que salga agua. Y esta agua que se encuentra en este lado tiene que pasar, muy bien, porque si no se va a acumular, ¿no? Se va a acumular. Lo que no queremos es que se acumule. Entonces tiene que ser drenada por los conductos linfáticos, unos vasos linfáticos, ¿ya? Y esos vasos linfáticos van a desembocar de nuevo hacia el ángulo yúgulo subclavio, y de ahí recién vuelve la circulación, o sea, vuelve a las venas, de las venas vuelve al corazón y del corazón se redistribuye, vuelve acá. Muy bien, todo eso. Pero este es en equilibrio, por eso es un equilibrio de Starling, determinado por fuerzas principales, hidrostática y coloidal. Ya, vamos a aceptar. Vamos, continuemos. Eso, muchachos, eso sería el equilibrio de Starling. Necesitamos fuerzas. Ya, entonces ya tenemos las fuerzas y acá debe estar, no está. Sí, un rato. Eso. Ahora, algo que me he olvidado decirles, recuerden las fuerzas, ya volviendo a hacer como un resumen, teníamos el flujo, 20-25%, gasto cardíaco, del gasto cardíaco como tal, el 25% representaba 1250 ml minuto, teníamos fórmulas para calcular el flujo sanguíneo renal, ¿no? El flujo sanguíneo renal, y podíamos hacer despeje y calcular el flujo plasmático renal, ¿no? Dentro de todo eso, el flujo plasmático renal nos daba 625, ¿ya? Esto como tal nos llega como tal todo ese flujo plasmático renal hacia los capilares glomerulares. Y en estos capilares glomerulares tienen que atravesar algo. ¿Qué atraviesan? La membrana capilar glomerular. Esta va a estar conformada por un epitelio, una membrana basal y un endotelio. Este endotelio se caracteriza por ser fenestrado, que tiene aquí, por ejemplo, de 500 a 600 Armstrong. Y algo que esta gráfica quería mostrarles, que me olvidé hace rato, era esto. Eso, lo que les mencioné hace rato, era de Armstrongs. Ahora, también se puede dar la medida en nanómetros, ¿no ven? Es por eso que del endotelio va a ser de mayor o menor, perdón, de 50 a 100 nanómetros. La membrana basal pueden atravesar lo que son las moléculas de un tamaño de 70 nanómetros y de los podocitos de 50 a 60 nanómetros, ¿ya? Y estos, por lo general, van a tener cargas negativas, impidiendo así el paso. O sea, recuerden que dentro de los determinantes tenemos las cargas. Pueden pasar las moléculas que sean menores a estos tamaños, sí. Sin embargo, las que sean de cargas positivas ¿van a pasar? Sí, pero les va a costar más que las otras que sean negativas. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Y esta gráfica se las puse porque tal vez en años futuros, al siguiente año, les va a servir. En la membrana basal va a tener como tal sus 3 capas, por así decirlo, y dentro de esas hay una, que esta quería mencionarles, que es la lámina densa. Tiene colágeno tipo 4, muchachos. Recuerden eso, colágeno tipo 4. ¿Y por qué le estoy haciendo énfasis en ese colágeno tipo 4? Tal vez se lo preguntaron en prácticas, no sé. Pero este colágeno tipo 4 es blanco como tal de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes principalmente lo que hacen es sintetizar anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ir dirigidos hasta este colágeno tipo 4. Y como tal destruyen este colágeno tipo 4, destruyen esta membrana y causan una alteración en la membrana glomerular, ¿no? Ahora sí, volvamos a esta acá. De todo eso que hemos visto, ya sabemos qué estructuras como tal van a atravesar. Resulta que todo este flujo plasmático renal encontrado acá ya llegó, ya sabemos todo el proceso y ya sabemos lo que tiene que atravesar. Resulta que de todo eso solamente va a atravesar el 20%.
y a ese porcentaje se denomina la fracción de filtración. ¿Cuál es la fracción de filtración? El 20%. ¿Ya? Recuerden eso, el 20%. Y a este líquido que va a pasar, o todo lo que se filtra al otro lado, muy bien, va a ser la tasa de filtración glomerular. Entonces la tasa de filtración glomerular va a ser todo lo que se filtre. Muy bien, eso. Ahora, algo que nosotros podemos, o con qué lo podemos medir, va a ser con la inulina. ¿Ya? Esta nos sirve para medir la tasa de filtración glomerular. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces ya sabemos que la fracción de filtración es el 20%. Muy bien, el 20% como tal de todo esto. Entonces lo multiplica incluso de 15 al 20%. Y para medir como tal la tasa de filtración glomerular, tenemos alguien que nos ayuda, que va a ser la inulina. Ya. Sigamos. Ahora sí, la filtración glomerular. Sus determinantes ya habíamos dicho que era su coeficiente. Y también teníamos lo que eran las presiones, ¿no? La presión neta. Esta presión neta ya sabemos que estaba determinada por una presión glomerular hidrostática coloidosmótica, ¿no? Esas dos son las principales. Este coeficiente también lo he preguntado, que es de 12.5. Muy bien, el coeficiente es de 12.5. Recuerden eso. Ahora, esta sería como la estructura a grosso modo de todo el glomérulo, pero ya nos vamos a basar como tal a las presiones que van a haber y van a determinar el flujo como tal de esto, ¿no? Esto de acá, miren, ya llegamos acá, llegamos, y dentro de eso teníamos las determinantes, ¿no? Todo esto nos mencionaba el equilibrio de Starling, que era la presión hidrostática, que era todo lo que era en relación al agua, y la coloidosmótica, que eran las proteínas. Ahora sí, esta de acá se representa a esta. Ahora, una vez que he ingresado aquí, este es el flujo sanguíneo, pero aquí lo que nos interesa es el flujo plasmático renal, ¿no? Todo eso. Entonces vamos a ver que hay presiones. Dentro de esas presiones vamos a encontrar dos afuera y una en el espacio de Bowman. ¿Ya? ¿Qué encontramos acá? La presión hidrostática. Esta de acá. Vamos a borrar. La presión hidrostática, que es esta, va a ser de 60. Y tenemos una presión coloidosmótica. Esta presión coloidosmótica va a estar determinada por las proteínas. La presión hidrostática es la encargada o la que va a decir, vámonos afuera. Quiere salir la presión. Quiere salir, ayuda o contribuye al filtrado glomerular. Sin embargo, la coloidosmótica dice, no, yo me quedo aquí. ¿Por qué? Porque está determinada por las proteínas. Y las proteínas lo que van a hacer es atraer como tal el agua. ¿Ya? Eso es uno. Dos, estas no van a poder atravesar como tal esta barrera. Al no poder atravesar, pues ellas se concentran como tal acá, ¿no? Es por eso que miren, esta de aquí no es, sino va hacia allá. Retiene como tal el agua. Esta de aquí es la que quiere sacar, o sea, hacia afuera, se va. Mientras esta de acá es adentro, retiene. Muy bien. Ahora sí, la otra. Resulta que al haber un filtrado, muy bien, pasa aquí, filtrado glomerular, y en esta va a ejercer una presión. O sea, esta de acá viene aquí todo este filtrado que está ocurriendo así, y acá empieza a acumularse. Y ese filtrado que se encuentra acá, a la vez, se interpone a más filtrado. ¿No ve? Entonces viene aquí, se llena, sigue llenándose, y luego, miren, como está tan lleno, esta de acá quiere ingresar, pero esta presión hidrostática de la cápsula de Bowman se interpone. Es así que tenemos solo 3 presiones y no 4. ¿Por qué no tenemos la presión coloidosmótica acá? Porque las proteínas no pueden pasar, ¿ya? Y al no poder pasar, pues no hay presión ejercida acá, no hay una presión coloidosmótica, porque no hay proteínas. Si no hay proteínas, no hay presión, ¿no ven? Y en total, esta de acá va a ser de 18. Tenemos todo esto, entonces sumamos las positivas que van a ser a favor del movimiento, por así decirlo, que quieren ir a la filtración, 60. La otra que se va en contra del movimiento, en contra de la filtración, 32. Y esta que va
en contra igual, que sería 18. En este sería 40-50. Muy bien, aquí tenemos 50, aquí 60, menor sería 10. La presión de filtrado neta o la presión de filtración neta va a ser de 10. Eso, ¿ya? De 10. Ahora, les mencionaba hace rato que para evaluar como tal esto de la filtración, de la filtración glomerular, teníamos una prueba, que era la inulina. Y esto también ingresó en algún examen, así que ténganlo en cuenta. Era calcular la tasa de filtración glomerular y te daba como tal lo que era el volumen urinario, todo, y te daba la inulina, te daba todos los datos, solamente era reemplazar. Pero uno como que dice, ¿para qué me van a preguntar eso? ¿No? Sin embargo, sí preguntaron, así que ténganlo en cuenta. Esta tasa de filtración, esta fracción de filtración, perdón, les mencionaba que era el porcentaje de todo el del flujo plasmático renal que atravesaba, ¿no ve? Y es así que hace un momento les dije que era del 20%. Sin embargo, también podía ser del 15%. Eso expresado en porcentaje. Sería de 0.15 a 0.20, así, ¿no? Sin porcentaje. Y eso está determinado por la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Ahora, algo que también preguntaron, que se los puse por si acaso, es esto, que era calcular la osmolaridad como tal. Y esta era, te daban los datos y tenías que reemplazar. Sin embargo, como les digo, a veces uno dice, no me van a preguntar, pero sí preguntaron. Era esta fórmula, utilizar la fórmula de acá, la osmolaridad urinaria. ¿No bien? Era la densidad menos 1000 por 35. Eso. Ahora vamos a tener determinantes que aumentan como tal la tasa de filtración glomerular. Muy bien, dentro de esos, ¿cuáles son? Podemos hacer que hay un aumento de la presión hidrostática o de los diferentes, ¿no? Entonces, en esta de acá, miren, como pueden ver, lo que va a hacer es una disminución. En este caso, cortamos, por así decirlo. Hacemos que haya una vasoconstricción a este nivel. ¿Y qué es lo que va a pasar? El flujo que viene acá va a disminuir. Y si disminuye, y si disminuye acá, ¿qué es lo que va a pasar? La presión hidrostática que va a haber acá es menor. Y si es menor, la tasa de filtración glomerular va a disminuir. ¿Ya? Sin embargo, eso es si nos metemos, por así decirlo, o atacamos la arteriola aferente. Sin embargo, si nos vamos a la eferente, esta de acá, muy bien, ¿qué es lo que va a pasar? Viene todo el plasma, no pasa nada, todo tranqui, y nos metemos con la arteriola eferente. Esta va a causar una vasoconstricción, principalmente la angiotensina 2, miren. Entonces, en este lugar, lo que hacemos es comprimir, hacemos una vasoconstricción. Eso nos va a ocasionar que en este de acá, miren, recuerden que como va a haber una mayor resistencia, acá va a haber mayor presión, ¿no ven? Tenemos el flujo y aquí tenemos resistencia. Eso que nos da la fórmula de la presión arterial, ¿no ven? La presión es igual a flujo por resistencia. Tenemos un aumento de la resistencia, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de la presión. Si nos metemos a cardio aquí, ¿no? Entonces, si nos metemos con la arteriola eferente, lo que vamos a hacer es aumentar la resistencia. Si aumentamos la resistencia, aumentamos la presión que hay acá. Y más que todo, la presión hidrostática. Si aumentamos la presión hidrostática, aumenta la tasa de filtración glomerular. Ya, tengan eso en cuenta. Esos serían los ejemplos como tal, principales. Y por el momento eso sería, muchachos. Nos vemos unos 15 minutos y luego